Sean bienvenidos. En esta clase queremos abordar el concepto de teleprotección, qué es, qué significa y cuál es la necesidad de implementar una teleprotección. Hacemos un análisis puntual con los relés de distancia. Estos relés de distancia, como habíamos estudiado anteriormente, eh, son de actuación escalonada por zonas. Esa es la característica natural de los relés de distancia. Entonces, una protección a distancia tiene su zona primaria. En este ejemplo, la zona primaria es 80% de la línea de transmisión. Tiene la zona secundaria, que sería el 120%, y la zona 3, que sería más del 120%. Entonces, esta protección es escalonada. Esta protección se encuentra en esta subestación, en nuestro relé de distancia, con relación entonces a la secuencia de disparo. Si existe una falla en la línea 1, este relé, entonces si está en la zona primaria, la actuación debe ser instantánea. Eso vemos aquí con nuestro esquema. Tenemos una compuerta OR. Entonces, si el relé detecta una falla en la zona primaria de la línea 1, me da un bit. Ese bit va a la compuerta OR y me da el comando de disparo para abrir el interruptor. En el caso de la zona 2, sería el 120%. La zona 2 sería de retaguardia con relación a este relé que está en la línea 2. Entonces es temporizado. Si existe una falla en la zona 2, tiene que haber un retardo de disparo, porque lo ideal es que eh, este relé detecte que la falla está dentro de su zona y en caso de retaguardia está el relé que está por esta barra. Bien, entonces la zona 2, si hay una falla en la zona 2, hay entonces un delay. Aquí en nuestra compuerta OR vemos que tenemos el bit de la zona 2. En caso que haya sensibilidad de falla, tenemos un retardo, un delay, y luego tenemos a la compuerta OR. De igual manera, en la zona 3 está también, es una zona con retardo, que también es una zona de retaguardia para este relé que está por esta barra. Entonces, en la zona escalonada tenemos, en este ejemplo, tres zonas, la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Entonces, reiterando que la zona 1 es instantánea. Viendo esta característica de la protección a distancia, vamos a analizar un caso ahora y vamos a ver que existen casos en que esta modalidad escalonada nos suple todas las posibles fallas de manera que el sistema de protección sea confiable. Bien, analizando este primer caso, vemos el relé de distancia que está aquí en la barra A. Tiene su zona 1, zona 2, zona 3. Tenemos el otro relé que está aquí en la subestación B o en la barra B, donde tiene zona 1, zona 2 y zona 3. Suponiendo entonces que tenemos dos fuentes de generación. Una fuente de generación del lado izquierdo está alimentando a la barra A y otra fuente de generación aquí del lado derecho está alimentando a la barra B según la figura. Bien, entonces tenemos en la zona A, zona 1, zona 2, zona 3. En la barra B, el relé tenemos zona 1, zona 2 y zona 3. Bien, según este ejemplo, la falla está en el medio del trayecto de la línea de transmisión. Si está en el medio del trayecto de la línea de transmisión, entonces el relé que está en la barra A, la falla está en la zona 1, por lo tanto, zona 1 pickup da la orden de disparo de modo inmediato para que me abra el interruptor aquí de la barra A. De igual manera, en la barra B, esta falla aquí está en la zona 1, entonces el comando es de disparo instantáneo para abrir el interruptor que está aquí en la subestación B.
Vemos entonces que para este ejemplo, la protección escalonada cumple a cabalidad los criterios de protecciones con confiabilidad. Sigamos otro caso. Aquí tenemos una segunda situación. Tenemos una falla, un cortocircuito, más próximo de la barra A. Entonces, para la barra A, el relé, esta falla está dentro de la zona 1 de la protección que está en la subestación A. Esto implica que el relé que está aquí en la barra A da una orden de apertura instantánea abriendo este interruptor. Bien, analizando el caso para el relé que está en la subestación B, esta falla está en la zona 2. Si está en la zona 2, el trip no va a ser instantáneo. Como nos dice acá nuestro esquema, va a haber un retardo, luego recién se dará la orden de disparo. Bien, analizando esa situación, concluimos que existiendo esta falla, sabiendo que hay una fuente de generación aquí, este relé va a estar en la zona 2. Va a tener un retardo de tiempo. En un retardo de tiempo aproximadamente estimamos entre 200 a 400 milisegundos. Esa es una situación indeseable en el sistema, porque mantener un cortocircuito, mantener una falla durante ese lapso de tiempo, me puede llegar a comprometer a toda la red que está conectada. Entonces, concluimos que para este ejemplo que estamos analizando, la protección escalonada no cumple a cabalidad una protección con confiabilidad, porque esta situación que estamos planteando me puede comprometer al sistema. Bien. Explicando acá me dice que la liberación de las fallas en los extremos restantes en tiempo de zona 2 puede provocar que el sistema se vuelva inestable. Dependiendo entonces mucho de la característica de la red, se puede dar una situación que el sistema no se recupere de esa falla en un tiempo transitorio. Bien, viendo esta situación, tenemos que tomar alguna acción. Algo tenemos que hacer para prever esta situación que estuvimos analizando. Entonces, viendo ese concepto, nace la necesidad de un esquema de teleprotección. Teleprotección, entonces, son dos subestaciones que están conectadas entre sí, donde ambas subestaciones pueden intercambiar información. Como el ejemplo que vimos hace rato, entonces la subestación A puede enviar información a la subestación B para dar un trip y dar la apertura instantánea de los interruptores. Ese es el concepto básico entonces de teleprotección. Vimos la necesidad de que hay ciertas fallas que con la protección escalonada no se llega a prever todas las posibles situaciones en el sistema para tener una protección confiable. Así nace el concepto de teleprotección. Bien, entonces para que pueda haber un sistema de teleprotección, ambas subestaciones deben tener un sistema de telecomunicación. Ambas subestaciones tienen que comunicarse entre sí para ver entonces una determinada secuencia de disparos. Analizamos entonces algunos modelos que tenemos de tipos de telecomunicaciones para que exista la comunicación entre ambas subestaciones. El primer modelo, que es uno de los más antiguos, es esta tecnología que se llama Power Line Carrier, o en español es conocida como onda portadora. Onda portadora, entonces, es un sistema de comunicación donde la subestación A puede comunicarse con la subestación B. Bien, el esquema es así como está mostrando en la figura. Tenemos aquí la subestación A
tenemos la subestación B y se conoce como onda portadora. Básicamente este sistema hace lo siguiente. Tenemos entonces el flujo de potencia de la subestación A la subestación B. En la salida de la subestación A entonces tenemos un mecanismo transmisor donde esto genera una onda a alta frecuencia donde envía señales de telecomunicación. Esa señal de alta frecuencia es inyectada a la red. Entonces aquí tenemos una suma de dos ondas, la onda de flujo de potencia más la onda de alta frecuencia de telecomunicación. Esa señal, esa onda portadora, esa señal viaja hasta donde termina la línea de transmisión. En este punto exacto, antes de entrar a la subestación B, aquí es filtrada, es un filtro donde las ondas de alta frecuencia son filtradas y son drenadas hacia este circuito, donde tenemos un receptor y este receptor es el que transduce la información y en caso que haya una orden de disparo, entonces se transmite aquí a los relés de protección. Entonces, el principio básico es ese. Existe entonces una alta frecuencia que es inyectada a la red, a la línea, donde se suma con el flujo de potencia y eso viaja hasta llegar a la subestación B. Bien, entonces aquí en la figura vemos, sería la onda de 50 Hz, o la onda de 50 Hz esta, perdón, esta sería la onda de alta frecuencia, eh, dependiendo entonces del tipo o modelo de telecomunicaciones que queremos utilizar. Puede ser una modalidad AM, que es amplitud modulada, o una modalidad FM, que es frecuencia modulada. Sumando entonces la onda del flujo de potencia más la onda portadora, tenemos una onda modulada y este formato de onda es transmitida entonces a través de esta línea hasta llegar a este receptor. Entonces, necesitamos básicamente aquí una bobina, donde esta bobina es un filtro. En este caso, el circuito equivalente es un circuito LC paralelo, ¿sí? Entonces, esa onda de alta frecuencia no pasa a la subestación B, solamente queda aquí en la línea de transmisión. No crea alguna interferencia o algún ruido dentro de la subestación. Tenemos entonces aquí los sintonizadores, tenemos acá el módulo de transmisor-receptor y aquí la interconexión con los relés de potencia, en este caso sería la subestación A. Igualmente en la subestación B vamos a tener el capacitor de acople, el sintonizador, el módulo transmisor-receptor que va interconectado con nuestros relés de protección. Entonces, esto permite que tanto la subestación A como la subestación B puedan comunicarse entre sí. Como el caso que vimos recientemente, la subestación B, o el relé de la subestación B, mejor dicho, tiene un tiempo de retardo. Mucho antes que eso se cumpla, entonces ya la subestación A tiene que enviar la orden a la subestación B para que el disparo sea instantáneo. Fue este uno de los primeros modelos entonces de interconexión. Aquí en Paraguay tenemos ese modelo y hoy por hoy se está actualizando, está pasando a desuso, pero durante mucho tiempo se utilizó aquí en Paraguay. Bien, entonces es un modelo bastante antiguo, ya en 1950 empezaron primeros estudios, los primeros modelos, acá me dice que en el 50, con una frecuencia de 10 Hz y una alimentación de 10 kilowatts, y una vía de un solo sentido que sería alumbrado a ciudades, control remoto repetidor. Bien, entonces el rango de frecuencia que se utiliza aquí es bastante alto. Acá me dice que son señales de 1,6 a 30 megahertz.
Esa es la frecuencia de la onda portadora para poder enviar entonces eh, las señales. Cabe resaltar que al final de una subestación tiene que haber un módulo o un módem donde tiene que transducir esa información de AM o FM para poder entonces traducir al lenguaje digital y ahí procesar para poder entender cuál es la información que me está enviando la otra subestación. Tenemos la figura aquí, esto sería la bobina de onda portadora. En este caso, esta es una subestación, esta es la línea de transmisión que está llegando para alimentar la subestación. Es una subestación entonces que tiene un sistema de teleprotección por onda portadora. Aquí estaría entonces la bobina de la onda portadora. Esta bobina tiene la finalidad de filtrar las señales de alta frecuencia, no deben pasar la subestación, solamente debe filtrarse acá y enviarle a los módulos transductores. Bien, esta bobina entonces debe soportar la corriente nominal que está alimentando la subestación y también tiene que soportar las corrientes de cortocircuito por un determinado tiempo. Son bobinas serie entonces donde circula la corriente nominal, que en este caso está llegando a la subestación. Estos son los terminales de comunicaciones, ¿sí? Eh, este modelo sería A9500. Aquí está entonces donde se, se envía y también se sintoniza esas ondas portadoras. Este sería un módulo transmisor-receptor, ¿sí? Donde tenemos entonces todo el proceso. El proceso dice acá que es modulador, es amplificador, es filtro, módulo de supervisión, entre otros. Sería entonces el circuito electrónico que se encarga de recibir esa información y de procesar para después enviar esa información al sistema de protección. Bien, otra modalidad es la que se conoce como microondas. Microondas, así como muestra la figura, esta puede ser la subestación A, esta la subestación B. Tenemos dos antenas direccionales donde están compartiendo la información en radio de alta frecuencia. Acá dice que el equipo de radio funciona en las frecuencias microondas de 0,2 GHz a 10 GHz. Esta entonces es otra modalidad que también podemos tener con un sistema de teleprotección. Aquí en Paraguay, por lo menos hasta hace un tiempo atrás, en la subestación Acaraí, con la línea de transmisión, que va hasta algunas subestaciones, tienen siempre dos sistemas, un sistema principal y otro sistema de retaguardia. Por ejemplo, puede ser un sistema principal, un sistema tipo PLC de onda portadora, y tengo como un backup otro sistema que puede ser microondas. Bien, actualmente la tecnología está migrando en gran manera a la transmisión de datos en fibra óptica. En teleprotección también se migra en fibra óptica. Aquí vemos un esquema entonces donde la subestación tiene un canal de comunicación por fibra ópticas. Fibra ópticas es una modalidad de transmisión de datos muy segura. Es muy difícil que se pueda distorsionar la señal en el medio del trayecto. Entonces es una tecnología bastante actualizada. Hoy en día aquí en Paraguay también la ANDE está migrando a interconectarse entre sus estaciones por esta tecnología. Bien, la tecnología entonces más interesante de fibra óptica es la tecnología entonces OPGW. OPGW es donde en el conductor vano de guarda, aquí eh, tenemos lo que sería el cable, tenemos entonces el conductor
del material que fuere, por ejemplo, de aluminio, y en el centro del conductor tenemos fibra óptica. Aprovechamos entonces este conductor de mano de guarda para enviar información a través de la fibra óptica que viaja en medio de ella. Es un sistema bastante confiable y es lo que actualmente las redes de sistemas de potencia están migrando a esta tecnología. Aquí en Paraguay, por ejemplo, lo que sería onda portadora está pasando a desuso y se está migrando enteramente a esa tecnología. Estos son los modelos entonces que tenemos físicos para que se puedan transmitir los datos entre dos estaciones. Vimos entonces que es necesario que exista la teleprotección porque la protección escalonada no cubre todos los casos de fallas con confiabilidad.